Cuando hablamos de soldadura MAG, estamos hablando de que un alambre por el que está pasando una corriente y que se desplaza a velocidad media alta, hablamos de desde 3 metros por minuto hasta 10, 12, 14 metros con soldadura manual. Estamos hablando de, bueno, pues de una corriente que pasa por ese alambre y que, pues, muchas veces por segundo, cuando estamos trabajando con voltajes bajos o medios, alrededor de entre 16 y 24, 25 voltios, pues esto es más o menos lo que sucede. Es decir, hay un alambre que se va desplazando, en el momento que el alambre toca la pieza, hay un momento en el que, de ahí su nombre, la transferencia a cortocircuito no es ni más ni menos que una interfase en la cual el alambre toca la pieza. Al tocar la pieza, la corriente pasa, el alambre está conectado al polo positivo de la máquina, la pieza está conectada al polo negativo, y cuando hay contacto entre ellos, esa corriente directamente está fluyendo, está pasando del polo negativo hacia el alambre que está conectado al polo positivo. El extremo del alambre es el que sufre un calentamiento mayor, es decir, el 90% de esa corriente se concentra aquí. Y eso hace, a muy rápida velocidad, esto no se percibe a simple vista, que esa parte del extremo del alambre pues se vaya calentando y por efecto de estrangulamiento pues al final acabe desprendiéndose, fruto de esa temperatura que llega a alcanzar. Entonces lo que sucede es que una parte de ese alambre que antes estaba en contacto con la pieza cae y se produce pues una separación entre la gota que ha caído y el alambre que va por detrás. Entonces, en esta fase ya no hay cortocircuito, es decir, ya no hay transferencia de corriente por contacto, sino que directamente lo que hace es que para que el arco se mantenga encendido se tiene que encender aquí el arco eléctrico, esa chispa brillante que desprende calor y al mismo tiempo radiación y una luz muy intensa. Para volver, según va avanzando el hilo, otra vez al inicio, es decir, la misma fase o el mismo momento en el que estábamos al principio. Esto se conoce como arco corto o cortocircuito y es la forma en la que el alambre se está fundiendo cuando estamos trabajando, como digo, entre voltajes de 15-16 a unos 25 voltios. Digamos que ahí el alambre no tiene temperatura suficiente como para fundirse de otra manera. ¿Qué ocurre si subimos el voltaje por encima de unos 25 voltios? El valor es orientativo porque estamos hablando de que hay alambres desde 0,6 milímetros hasta 1,2, incluso 1,6 en soldadura manual. Entonces ese valor es relativo. Y también lo es, como ya vimos, dependiendo un poco del tipo de gas. Ahora nos vamos a meter más en esa parte. Pero en principio, partiendo más o menos de ese voltaje, a unos 25 voltios en adelante aproximadamente, la forma en la que el alambre se funde es completamente distinta. La primera fase de cortocircuito se produce igual, pero al tocar el alambre a la pieza y pasar la corriente, la temperatura que se genera en el extremo es mucho más alta. Y esa temperatura lo que va a hacer es que va a fundir la parte del extremo del alambre, pero debido a la temperatura tan alta que alcanza, ya no es una gota grande que cae a la soldadura, sino que se produce una pulverización literalmente del hilo, de tal manera que lo que hace es que se rocía sobre la soldadura. Entonces, esto, en comparación con el modo de transferencia en cortocircuito, tiene varias ventajas. Lo primero, aumenta la penetración de la soldadura. Lo segundo, el aspecto del cordón mejora considerablemente en cuanto a que es más plano, más fluido y se solapa mejor con la unión o entre cordones. Pero la cuestión está en que necesita voltajes muy altos y en la soldadura misma eso implica utilizar velocidades de hilo muy altas, con lo cual este tipo de transferencia generalmente suele estar ligada a posiciones o soldaduras en posición horizontal, debido a que es muy complicado mantener
o gestionar la cantidad de hilo que requiere llevar voltajes por encima de 25 voltios. Es muy difícil que soldando seamos capaces al mismo tiempo de mantener ese material de aporte en su sitio en posiciones como la vertical ascendente o bajo techo o cornisa. Con la limitación del arco spray fuera de lo que es la posición horizontal, al final lo recomendable cuando estamos hablando de aplicar cortocircuito o spray es siempre que sea posible y que haya y que el espesor de las piezas a soldar nos lo permita, es muy recomendable utilizar arco spray en posición horizontal porque en general todos son mejoras, es decir, es un proceso más productivo. Dado que si usamos un voltaje alto vamos a tener que utilizar una velocidad de hilo alta, pues va a suponer un aumento de la productividad porque los soldadores tendrán que ir más rápido. El aspecto de los cordones es mejor, aumenta la penetración de la soldadura, pero claro, eso es complicado de mantener en posiciones distintas de la horizontal donde la gravedad ya no está de parte del soldador. Entonces, o se trabaja en cortocircuito o se trabaja en arco spray. Hay un tercer modo de transferencia que es el globular. El globular en realidad es una interfase entre arco cortocircuito o arco corto, que también se le llama así, con arco spray. Es decir, es un momento en el que poco a poco va dejando de ser cortocircuito para pasar a spray, pero no es ninguna de las dos cosas de un modo puro. Lo único que esa gota que veíamos que se desprende del alambre en el modo cortocircuito se va haciendo más grande y más frecuente. Por lo demás, pues bueno, es un momento de transición. Con lo cual podríamos hablar de esos tres modos de transferencia de forma natural. Esto que voy a contar a continuación es algo que se ha ido mejorando con el paso del tiempo y que algunos fabricantes, pues bueno, están trabajando mucho en ello para conseguir soldaduras que sí que, o modos de transferencia en el que podamos tener las ventajas de ambos, del cortocircuito y del spray, es decir, poder usar una corriente relativamente baja con una velocidad de hilo también relativamente bajo, que te permita soldar en posiciones diferentes de la horizontal, pero que de alguna forma o en algún momento pueda actuar como un arco spray. Para eso se inventó el arco pulsado. El arco pulsado no es más que una corriente que sube y baja y que a día de hoy, por la mayor parte de las fuentes de alimentación también hacen que la alimentación del hilo se vaya adaptando un poco a esa corriente, tanto cuando sube como cuando va bajando. Y lo que hace literalmente es que en el momento en el que está alto o que la corriente sube, lo que hace es que alcanza más temperatura el alambre y eso implica que no es que se llegue a rociar como un spray, pero sí que lo que hace es fundir ese hilo en forma de gotas más finas que en el modo cortocircuito. Y al mismo tiempo, pues bueno, pues que la velocidad de hilo se vaya adaptando supone que unas veces tenemos una corriente alta suficientemente grande como para conseguir penetración y otras, por lo que implica es que esa corriente baje y por tanto también notamos que la alimentación del hilo o la velocidad a la que se alimenta el hilo es menor. Y eso pues permite trabajar favoreciendo la penetración de una forma bastante importante en comparación con el cortocircuito, pero más o menos con el mismo aporte de hilo que tendríamos en un modo intermedio entre cortocircuito y spray. De tal manera que esto es una muy buena alternativa para soldar en posiciones distintas de la horizontal y poder atender un poco pues, problemas de producción donde a lo mejor pues, estamos encontrando faltas de fusión y es algo que sale un poco al paso de todo esto. Para alcanzar esta transferencia hemos visto que hace falta llegar a un nivel de energía muy alto. Aquí, para enlazar esto con lo que vimos cuando hablábamos de los gases de protección, hay que entender que para que esto suceda, no solamente ha de pasar una corriente muy alta por este alambre, sino que también esa corriente o ese arco eléctrico que se está generando aquí
va a tener unos costes, es decir, el gas que lo está conduciendo necesitamos que se convierta en plasma. La diferencia entre gas y plasma es que el gas es aislante y un plasma es conductor. Pero eso implica elevar la temperatura del gas para que se convierta en plasma. Es decir, hay una parte de la energía del arco que debería estar invirtiéndose en fundir la pieza, que en realidad está invirtiéndose en convertir el gas en plasma. Por otro lado, también el propio alambre, que es el vehículo que lleva la corriente, es decir, por la vía por la que está pasando la corriente eléctrica desde la punta de contacto hasta la punta del hilo, también está robando una parte de ese calor que queda ahí para fundirse y convertirse, como estamos viendo aquí, en lo que hemos denominado arco spray, que no es ni más ni menos que en este punto pasa de ser sólido a fundirse en forma de gotas muy finas. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, soldando con cortocircuito, en donde hemos visto que el robo, por llamarlo de alguna manera, de calor también es igual, es decir, el gas necesita transformarse en plasma, el alambre necesita alcanzar una temperatura consumiendo un calor que está disponible del arco eléctrico. No es de extrañar que en muchos casos la soldadura de hilo pues al final sea algo donde tenemos frecuentemente cordones que a simple vista están muy bien, pero que luego no tienen apenas o ninguna penetración. Como hemos visto también, el arco spray no se puede utilizar en todas las posiciones y necesitaríamos utilizar arco pulsado que no está disponible en todas las máquinas. Entonces esto limita bastante y es un problema a la hora de poder aplicar este tipo de soldaduras en el día a día, cuando hay que cambiar de posición o cuando hay que, bueno, pues hacerse un poco a espesores diferentes, materiales distintos, etcétera, etcétera. ¿Supone esto que el arco o que la soldadura Mig-Mag está limitada? No precisamente. Hay una parte muy desconocida que tiene que ver con la cabecera de este vídeo, cuando hablábamos de por qué no se puede conseguir transferencia spray usando CO2 puro como gas de protección, que tiene mucho que ver con los gases. De entrada, tenemos que recordar que el argón es el gas casi perfecto para la soldadura, es decir, resumiendo lo ya dicho, es un gas denso, ahora ya es fácil de obtener y barato de hacerlo a través de, bueno, pues de la destilación fraccionada del aire, de la que también se saca oxígeno y nitrógeno. Y es pues muy denso, buen conductor eléctrico, pero la pega en el caso del argón es que es mal conductor térmico, no es un gas que sea eficiente a la hora de trasladar el calor del arco. Entonces, generalmente pues, se suele utilizar argón puro soldando con TIG o con MIG, por aquello de que es un gas inerte y que no tiene ningún tipo de reacción con los materiales, cosa necesaria para que esto vaya bien, pero en el caso del MAG, como ya vimos en el vídeo anterior, pues bueno, pues fue algo que se empezó a utilizar, entre otras cosas, porque aparte de otros beneficios que ya se explicaron, lo que tiene es una propiedad, y es que utilizar mezclas de argón con CO2 o CO2 puro supone que cuando el gas se transforma en plasma, se disocia el carbono del oxígeno, de esa molécula de CO2. El oxígeno tiene una reacción de oxidación sobre la unión que estamos soldando. Es una oxidación buena en el sentido de que es una oxidación superficial, no es peligrosa o no es mala en cuanto a que pueda contaminar o pueda tener efectos perjudiciales sobre la unión, sobre todo bueno, pues, hablando de mezclas de argón CO2, pero sí que produce una reacción de oxidación que es exotérmica, es decir, el mero hecho de que el oxígeno oxide superficialmente el acero supone que se desprende energía y que esa energía se va a transmitir a la unión. Es decir, vamos a conseguir con una mezcla de argón CO2 que tenemos disponibles en el mercado ahora mismo desde un 2% hasta más de un 25%, a elegir en distintos tramos, 2, 8, 10, 15, 18%, 20%, 25% de CO2 y el resto argón. Según va aumentando ese porcentaje de CO2, vamos consiguiendo
mayor penetración con los mismos parámetros sin que tengamos que recurrir al spray o al arco pulsado, porque lo que estaríamos haciendo es que se uniría, explicado de una forma muy simple, se uniría la energía que se desprende de esa reacción exotérmica al calor del arco, lo cual consigue mayor penetración. Esto nos lleva un poco a esa cabecera, ¿no? Donde estamos hablando de que por qué no se consiguen transferencias en spray cuando estamos hablando de que tengamos o estemos usando una mezcla de argón con un porcentaje alto de CO2 o que tengamos incluso CO2 puro. Esto siempre se ha oído y bueno, pues ha sido algo difícil de encontrar o de acceder a la razón, que incluso muchas veces en algunas publicaciones se hablaba abiertamente de que no se puede conseguir arco spray con CO2 puro, pero no encontrábamos la explicación a esta afirmación. Entonces, la explicación en ello está en lo que acabamos de explicar hace un momento. Decíamos que el argón es el gas casi perfecto, pero no es buen conductor térmico. Sin embargo, sí lo es, tiene buena conductividad eléctrica. Eso supone que a la hora de utilizar mezclas de gases con un porcentaje bajo de CO2 y un contenido alto de argón, lo que se consigue es que en esta columna por la que está pasando la corriente, ese gas, que es buen conductor eléctrico, permite establecer un canal, por llamarlo de alguna manera, entre la punta del alambre y la unión, y ese canal, si tiene una característica, es que es ancho y estable. Su alta conductividad eléctrica permite que haya un intercambio de electrones. La corriente eléctrica al final son electrones que están fluyendo desde el polo negativo, la pieza, hasta el polo positivo, el alambre, y lo tienen en mezclas ricas en argón más fácil para que esa trayectoria la puedan hacer de una forma más eficiente. Con lo cual, al final, pues está consiguiendo mayor temperatura en la punta del alambre y es posible que esa temperatura sea tal que con esos voltajes de alrededor de 25 voltios pues estemos consiguiendo tal temperatura que esto literalmente, ese alambre se borre, se pulverice en forma de gotas muy finas. ¿Por qué cuando subimos el porcentaje de CO2 o soldamos con CO2 puro esto no es posible? Bueno, pues el CO2 muchas veces se ha dicho que es un gas buen conductor de la electricidad y térmico, y eso no es cierto. En realidad lo que tiene es esa propiedad de que oxida superficialmente el acero y esa reacción de oxidación desprende una energía que va a favorecer la penetración. Pero a los efectos, el canal del que hablábamos antes, que se establece entre la pieza y el alambre, con el que es muy eficiente, amplio y que permite un intercambio de electrones o corriente eléctrica entre el polo negativo y el polo positivo al que está conectado el alambre, en el caso del CO2, como es mal conductor eléctrico, ese canal es mucho más estrecho y no se alcanza la densidad de energía necesaria. Esos electrones no encuentran facilidad para desplazarse de un punto al otro. Sí, el arco es muy enérgico porque desprende pues la energía del arco, además se le une la de esa reacción de oxidación, pero como el traslado de los electrones no es bueno, digamos que la punta no llega a alcanzar la temperatura necesaria porque por la mala conductividad eléctrica del CO2 puro o cuando se le añaden grandes cantidades a mezclas como por ejemplo pues el M21 con un 18 o un 20% de CO2, donde es muy difícil o prácticamente imposible alcanzar la temperatura necesaria.